Luis de Vega, onubense nacido a inicios de los años 70, lleva varias décadas trabajando como periodista y fotógrafo en una treintena de países. Desde 2019 es reportero para el diario El País, aunque antes estuvo 2 décadas fotografiando para el diario ABC. Ha cubierto guerras, hambrunas, terremotos, golpes de Estado, movimientos migratorios y acontecimientos de todo tipo. También en su trayectoria ha estado con reyes, con presidentes, con papas y estrellas del deporte, de la literatura, del cine o de la música, pero según su testimonio se queda con el hombre de la calle. De esa experiencia sobre el terreno como fotoreportero y periodista surgió hace algunos años la idea de fotografiar bodas, en el marco del proyecto Estar sin estar. Luis aterrizó en Kiev en la tarde del 23 de febrero de 2022, pocas horas antes de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara a sus tropas ocupar el país vecino. En Ucrania ha vivido una serie de experiencias que le han marcado de forma profunda, haciéndole reflexionar hasta el punto de plantear que la situación que están viviendo ellos puede también ocurrirnos a nosotros. Con la Fundación Anastasio de Gracia y el apoyo de instituciones y entidades, las imágenes de Luis de Vega están recorriendo distintas ciudades y retratando cómo están viviendo los civiles con nombre y apellidos esta guerra en diferentes regiones de Ucrania. Sus fotografías han hecho parada en el Centro Cultural de San Agustín en una muestra auspiciada por la Diputación de Burgos que se podrá visitar hasta el día 26 de febrero. Luis, ¿qué tal? Bienvenido aquí hasta sus estudios, que es tu casa. Un placer y encantados de estar con vosotros. Muy bien, también nos acompañan aquí Uría Fernández, que es el director del área cultural de la Fundación Anastasio de Gracia. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Y Miguel Sánchez Muñita, que es el comisario de la exposición, ¿no? Esta exposición que ya está recorriendo diferentes ciudades. Ya es la 10ª ciudad en la que la 9ª y 10ª dentro de poco. Bueno, Luis, 2 años de guerra ya en Ucrania, ¿qué es esto, no? Pues hay explicación a tamaña, ¿no? Bueno, nosotros situación. Muchas veces tratamos de racionalizar situaciones, de explicar, de contextualizar, y es verdad que somos seres humanos antes que periodistas y nos cuesta ser testigos de cerca de semejante barbarie, y es verdad que hay una de las características de la noticia es la proximidad. Y cuando vemos una guerra como la de Ucrania en un ámbito europeo, con personas que estamos acostumbrados a ver vivir entre nosotros, como es la población de Ucrania, pues verdaderamente le vemos las orejas al lobo. Es decir, estamos ante un conflicto de los que pensábamos que Europa no podía volver a vivir en la edad moderna, en el siglo XXI. Estamos recuperando imágenes de la devastación, del dolor, de la destrucción, del odio que se vivieron hace ya bastantes décadas en la Segunda Guerra Mundial, y que quizá planearon en forma de guerra ya con la guerra de los Balcanes, pero estamos hablando todavía del siglo XX. El conflicto de Ucrania, no podemos olvidar que aunque tiene su principal escenario bélico en Europa, con la invasión de las tropas rusas que comenzaron, no podemos olvidarnos, en el este y en la región de Crimea hace una década, pero que a partir de 2022, con la gran invasión, con el intento de Putin de dominar y de subyugar todo el país, pues tiene unas consecuencias planetarias. Es decir, los dos ejércitos se están enfrentando en suelo ucraniano, pero el mercado energético, el mercado alimentario, la diplomacia a nivel mundial, la inestabilidad de las instituciones, estamos viendo que es una guerra que afecta a todo el planeta. En las próximas semanas y meses vamos a ver elecciones muy importantes en la Unión Europea y en Estados Unidos, que pese a que son actos políticos o elecciones que tienen lugar a miles y miles de kilómetros, van a tener una importancia determinante en cómo se va a seguir desarrollando
este conflicto bélico. A través de las fotografías de Luis de Vega sí podemos ver cómo la población mayor, los niños, la gente más vulnerable es la que más está sufriendo, ¿no? este conflicto, ¿no? Bueno, cuando hablamos de una guerra, pues generalmente pensamos en trincheras, en artillería, en tanques, en hospitales de campaña, en autoridades tomando decisiones, pero es cierto que Ucrania es un país más grande que España, estamos hablando de 600.000 kilómetros cuadrados, una población de 40 millones de habitantes y hasta el último centímetro cuadrado de Ucrania yo creo que podemos decir que está en guerra hoy en día. Es decir, hay personas que viven a más de 1.000 kilómetros del frente donde chocan las tropas y que se va a la cama cada noche sin saber si va a caer un misil sobre su casa. Es decir, Rusia está llevando a cabo bombardeos de largo alcance, es uno de los ejércitos más potentes del mundo y es capaz de sembrar el pánico, ya digo, incluso a las puertas de la Unión Europea, como es, por ejemplo, la gran ciudad de Lviv, en la frontera oeste del país, y donde han bombardeado ya unas cuantas veces desde el comienzo del conflicto, que, como tú bien decías, en unos cuantos días cumplirá los 2 años. Claro, Luis hace las fotografías, está sobre el terreno, digamos, nos las transmite, pero ¿qué acogida tienen entre la gente? Como comisario de la exposición, ¿cómo ves, ¿no? Un poco la acogida que están teniendo estas muestras? Pues mira, una muestra la hemos tenido esta mañana, cuando hemos inaugurado la exposición. Luis ha hecho un recorrido por toda la exposición y lo que ha dicho, no sé exactamente qué ha dicho, una de las personas que estaba allí responsables, ha dicho: nunca había escuchado tanto silencio en una exposición durante tanto tiempo, porque casi hemos estado una hora y pico. Y yo creo que la respuesta de la gente, bueno, se ve en sus caras, se ve en las lágrimas que siempre hay, porque siempre, por ejemplo, una de las características que tiene esa exposición, que siempre gente del colectivo ucraniano que está en España siempre viene a las exposiciones y siempre se escapa una lágrima, porque es lo que decía Luis, al final estamos viendo personas que bueno, no es que sea importante que sean como nosotros, que sean de piel blanca, que utilicen nuestros coches, que utilicen nuestras mismas marcas, que utilicen nuestros mismos carritos de coche, porque son los mismos objetos que vemos en la fotografía, son los nuestros, ¿no? Sino que va mucho más allá. Entonces vemos el sufrimiento de las personas que se ven a través de las fotografías de Luis, que para nosotros, pues eso, siempre hemos pensado que Luis es una persona tremendamente humanista, o sea, y que siempre a través de sus fotografías se preocupa muy mucho y que se ve claramente que conoce a las personas que está haciendo las fotografías, y eso se transmite a la gente. Se ve el rostro, ¿verdad? El dolor, se ve la alegría a veces también. Sí, se ve que Luis tiene ese compromiso con lo que está haciendo, ¿no? Y se ve que, bueno, pues que también es plumilla, no solo fotógrafo, y que no es hacer la fotografía e irse, ¿no? Nosotros siempre decimos que Luis es un referente y un heredero de Robert Capa, ¿no? Aunque no se lo crea, pero para nosotros es un referente como Robert Capa, porque Robert Capa, en una ocasión, su famosa frase, es decir, la fotografía es buena si está lo suficientemente cerca, ¿no? Pero no quiere decir que estés cerca del dolor y del drama, sino que estés cerca de las personas que estás fotografiando, que las conozcas, que conozcas sus nombres y que conozcas un poco toda su historia, ¿no? Detrás de esta exposición, de esta muestra, está la Fundación Anastasio de Gracia, una fundación que, ¿qué podemos decir de ella, Hernández? Nuestra fundación está promovida por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores, y Anastasio de Gracia fue ministro durante los gobiernos de Largo Caballero en la República. Él fue además fundador de la Federación de la Edificación de UGT, y de alguna manera también nos engarza con ese pasado, ¿no? Trágico de nuestro país, que fue la guerra civil, y que nosotros siempre en la presentación de la exposición traemos a nuestra memoria, ¿no? Porque traemos a nuestra memoria para tratar de acercar a la población ese sufrimiento, que no nos olvidemos que fuimos nosotros los que tuvimos que abandonar nuestro país hace mucho tiempo, fueron también los europeos durante la Segunda Guerra Mundial,
y que tenemos que ser, como muy bien dice Luis de Vega, más generosos y tener más memoria a la hora de abrir las puertas de Europa, no solo a la inmigración de Ucrania, sino de todos los conflictos que ahora mismo invaden el mundo, ¿no? Luis, claro, comentabas tú, mientras mostrabas la exposición de fotografías, que alababas el comportamiento de personas como Julia, ¿no? Hacías referencia a Julia, que en medio de la desesperación, ¿no?, de una situación tan trágica, aún es capaz de atender a un periodista, un fotoperiodista, ¿no?, a una persona que se va a dirigir a ella en un momento determinado, que lo más fácil es decir, oye, déjame en paz, que no estoy ahora para historia, ¿no? Es de una resiliencia, una generosidad y de una dignidad que a mí me cuesta incluso comprender después de haber estado en otras zonas de conflicto. Es decir, nosotros tenemos que trabajar muchas veces en la manera en la que nos acercamos a las personas, en las que están sufriendo las consecuencias de una guerra, de un conflicto armado. Y tenemos que ser conscientes muchas veces de que el dolor genera muchas veces el rechazo cuando un periodista pues se acerca pues a un funeral, a una situación pues como bien tú decías, Julia, que tuvo que dejar a su pequeña Emma de 4 meses en brazos de un militar cuando habían perdido al padre de familia en mitad de un tumulto huyendo de los bombardeos. Y gracias a todas estas personas que se dejan fotografiar, que nos permiten acompañarles, que nos dejan que les demos voz y escucharles, pues se pueden llevar a cabo primero los reportajes que vamos publicando a lo largo de toda esta cobertura en el diario El País, y después que esa cobertura madure un poco más y pueda acabar en forma de exposición, como ha acabado en esta sala de la Diputación de Burgos. Es decir, originalmente estas fotos estaban hechas para consumo puramente periodístico, y estamos dándole como una segunda vida, dándole a la gente la oportunidad de que se paren unos segundos más, que lean el pie de foto que acompaña cada una de las imágenes, dando un pequeño contexto que les ayude a comprender qué es lo que tienen en la imagen, quiénes son las personas que aparecen, qué les ocurre. Y quizá de esta forma podemos llenar el vacío que la rapidez y la sobrecarga informativa nos imponen muchas veces el ritmo de la vida de hoy en día. Es decir, que una imagen se nos quede guardada en la mente durante 5 minutos hoy en día es mucho más difícil que hace 30 o 40 años. Es decir, la serie de estímulos que nos asaltan por todos los sitios, a través de las pantallas, a través de nuestras ciudades, es mucho mayor que antaño. Y es verdad que ante tanta sobrecarga informativa cada vez nos cuesta más asimilar, digerir y realmente valorar qué es lo que tenemos delante. Con esta exposición lo que queremos es que más allá de Twitter, más allá de las páginas del periódico, podamos conocer más de cerca el conflicto y reflexionar acerca de una situación que vive un país que ya digo, que no está lejos de nosotros. Esto no significa que los habitantes de Ucrania tengan más derechos que los que sufren guerras en Siria, en Palestina o en Afganistán, pero indudablemente todo lo que ocurre en nuestro entorno más próximo pues nos afecta de manera más directa. Las fotografías que nosotros vemos de Luis de Vega es el resultado de un trabajo, ¿no? Pero claro, a la hora de poder, pues primero captarlas, estar en el sitio y en el momento oportuno, ¿no? Es una situación difícil, es decir, no es fácil adaptarse a una situación bélica con una cámara de fotos. ¿Luis? La cámara es verdad que
como bien has dicho, yo escribo y hago fotos, y la cámara es lo que me permite a mí realmente acercarme a los personajes, a las escenas. Es decir, si yo fuera solo con el bolígrafo y la libreta, hay muchas veces que la media distancia sería suficiente para presenciar o para contemplar unos hechos, y es la cámara la que a mí muchas veces me obliga a meterme más en el marco, en el teatro de lo que está sucediendo, y es al mismo tiempo muchas veces, después de haber tomado fotografías, que he podido recabar declaraciones, testimonios e historias que han enriquecido mucho más el trabajo. Es decir, es una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque la cámara es con la que yo entro muchas veces en muchos sitios, llamo a puertas, entro en casas, entro en lugares, me acerco a escenas que ya digo que si fuera solo como redactor podría verlas desde la distancia, y ese acercamiento muchas veces con la cámara, que al mismo tiempo hay veces que es un elemento perturbador, porque no es lo mismo presenciar una escena y escribir lo que ves que robar, por así decirlo, la imagen del momento. Pues superado ese permiso que muchas veces pedimos sin que haga falta que yo hable ucraniano o que yo hable árabe, superada esa barrera que muchas veces basta con una mirada, con pedir permiso con la mano en el pecho, con un arqueo de cejas, la gente entiende que puedes estar siendo respetuoso con lo que está pasando, y muchas veces se genera una relación entre los protagonistas de las noticias y el periodista en un corto espacio de tiempo que acaba siendo un tesoro. Es decir, que te acabas acercando a historias que son las que luego realmente te sirven para explicar los grandes acontecimientos. Por eso es tan importante que, pese a las redes sociales, a las nuevas tecnologías, a poder llamar vía satélite por teléfono al otro lado del mundo, los periodistas sigamos asistiendo a los lugares donde físicamente ocurren las cosas, que nos manchemos los zapatos de fango, que gastemos libretas, que nos impregnemos del olor de los sitios, que podamos tocar y acercarnos hombro con hombro a los protagonistas de todas estas historias. Sí, porque a mí me da la sensación a veces, Luis, que nos estamos volviendo muy comodones, ¿no? Que todo es tele, tal, ¿no? Mucho móvil, mucha nota de prensa, ¿no? Pero realmente lo que se dice pisar el terreno, tenemos que hacerlo, y esto evidentemente no lo tenemos que aplicar los periodistas solamente al periodismo de larga distancia física, al periodismo internacional, al reporterismo bélico, a las catástrofes naturales, las hambrunas, los golpes de Estado. Yo creo que esto es aplicable a la corta distancia, al periodismo nacional, provincial y ultralocal. Es decir, tenemos que ir al señor que está sufriendo cierto problema porque sus vacas no pueden acceder a la zona de pasto donde tradicionalmente podían acceder. Tenemos que acudir a la señora que no puede salir de casa porque han hecho obras en su calle y ya la acera no es accesible. Ese tipo de historias, insisto, próximas, que nos tocan más de cerca, tenemos que seguir cubriéndolas también sobre el terreno. Es decir, no solamente ir al Santiago Bernabéu, al Madrid, al Congreso de los Diputados, a esas historias de carril que creemos que son las que se hacen solas y tradicionalmente, sino todos aquellos asuntos que a nivel municipal, local, de la pedanía, de la aldea, del camino, nos van a seguir ayudando a funcionar como país democrático, donde los medios de comunicación son esenciales para la crítica, para la alabanza, para la denuncia, y claro, esto no solamente tenemos que aplicarlo, insisto, en grandes conflictos, en las elecciones de Estados Unidos, esto tenemos que aplicarlo también como yo digo, en las historias del felpudo del vecino.
Miguel, tener y contar unas fotografías que ya de por sí casi hablan por sí solas, esto facilita hacer una exposición, es decir, no hay que adornar, no hay que, bueno, están ahí, ¿no? Y la gente las va a ver las fotografías, ¿no? Bueno, yo he de decir que la experiencia que tenemos, Tomás y yo como comisario de la exposición, ¿no? Que somos profesores de Bellas Artes y venimos de una universidad, de la Rey Juan Carlos, en la que bueno, estamos ahí todo el día metidos en el mundo académico. Cuando trabajamos cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar con Luis, la verdad es que ha sido una maravilla porque se nota que está muy acostumbrado a trabajar rápido y muy eficazmente, ¿no? Nosotros eso, que venimos del mundo del arte en el que, bueno, la musa, la inspiración está esperando a ver si me llega y ha sido muy fácil trabajar con Luis. Ha sido muy facilísimo porque rápidamente entendió el significado de la exposición. He de decir que esta exposición empezó en Afganistán, de alguna manera, porque todo esto empezó pues viendo unas fotografías de Luis que nos llamaron mucho la atención, a Tomás y a mí, creo que el reportaje se llamaba Afganistán a través de la ventana, que fueron unas fotografías que hizo Luis con el móvil, pero que eran muy cercanas. A mí me parecieron que tenían algo especial, ¿no? Entonces ahí empezamos a darle vueltas, pues venga, tal, pues empezó el conflicto de Ucrania y rápidamente nos fuimos. Y la primera petición que le hicimos a Luis para que nos mandara las fotografías, rápidamente entendió que tenían que ser los civiles, la exposición venía prácticamente montada y nosotros simplemente le hemos dado esa visión un poco desde las Bellas Artes de reorganizar un poco las imágenes, no hacerlo cronológicamente por espacio, sino buscar unas relaciones formales y más visuales entre las imágenes, bueno, para componer una sola pieza, ¿no? Y dar ese espacio, que dice Luis que es importantísimo, de buscar un espacio tranquilo de reflexión en que la gente, los burgaleses, puedan dedicar 30, 40 minutos a imbuirse en una historia y que lo bueno de lo que hacemos es que no se puede hacer así con las fotos. O sea, no podemos pasar rápidamente. Entonces, quieras que no, te metes en otro espacio que te obliga a revisar las fotografías de Luis con calma. Esto también tiene, además de la exposición, tiene un libro, ¿no? También, ¿qué nos puedes decir? Sí, un libro de reciente edición, una coedición que hemos hecho desde la Fundación junto con la Universidad Rey Juan Carlos, que recoge lo esencial de esta exposición y suma nuevas imágenes de cómo ha ido evolucionando la guerra desde que cerramos este relato que acoge la exposición. El libro se titula Ucrania, resistir al horror y incluye también textos de Luis de Vega y en concreto en Burgos, a través de la librería Luz y Vida, se puede adquirir en este caso. Así que bueno, nos quedamos con ello para poder hacernos también con algún ejemplar, ¿no? Estamos además en estas fechas de nuestro patrón, del patrón de los periodistas, de San Francisco de Sales, ¿no? Bueno, es reivindicar también nuestra profesión, una profesión que a veces resulta incómoda para los gobiernos, ¿no? Como le pasó también a Luis en el caso de Marruecos, ¿no? Luis, y claro, ahora estamos sufriendo en Gaza la muerte de muchos periodistas, también gente que se está dedicando a la información. ¿Por qué esa intención de acabar siempre con el mensajero, ¿no? Parece que eso acaba con el problema, ¿no? Para muchos. Bueno, es cierto que resulta increíble en la época de las comunicaciones y el acceso a las noticias que no podamos físicamente entrar en Gaza, básicamente por la prohibición de las autoridades israelíes para que seamos testigos de lo que están llevando a cabo sus tropas en esta zona de Palestina. Y no solamente es sorprendente que haya miles de periodistas esperando a entrar en Gaza a informar, sino que aquellos periodistas locales que están dentro de ese espacio de terreno están teniendo una tasa de mortalidad altísima. No hay un conflicto bélico en la era moderna donde estén muriendo tantos periodistas. Algunos se quejan de que reciben amenazas directas de las propias autoridades, algunos están siendo víctimas de las bombas junto a sus mujeres, junto a sus hijos, sin ningún tipo de miramientos. Y claramente la pregunta que podemos hacernos es ¿por qué están muriendo tantos periodistas en Gaza?
qué es lo que no quieren que se cuente de Israel, de lo que está sucediendo dentro de este enclave mediterráneo de Palestina. Bueno, pues los datos están ahí, según el Consejo para la Protección de los Periodistas. Creo que son en torno a 70 los informadores que han muerto desde el 7 de octubre y bueno, hay que unir, pues no sé, hay decenas y probablemente centenares de sanitarios, o sea, es decir, estamos hablando de en torno a 25.000 personas, la mayoría de ellos niños y mujeres, y claro, cuando uno de los ejércitos más preparados del mundo dice que realmente está luchando contra Hamás, no se entiende que la inmensa mayoría de las víctimas sean niños y mujeres. No, ahí hay algo que evidentemente no cuadra. Y cuando vemos que hay compañeros que están tratando de dar voz e informar a todas esas víctimas y son ellos también los que acaban muriendo bajo las bombas en un momento en el que tú perfectamente sabes por los seguimientos de los teléfonos móviles prácticamente dónde está cada uno, pues nos lleva a hacernos preguntas que dejan en un lugar bastante incómodo a las autoridades de Israel. ¿Hay guerra para rato, Luis? ¿Tenemos todavía...? Bueno, es que desde que en 1948 nace el Estado de Israel, prácticamente no ha habido un periodo de calma continuado. Es decir, Gaza vive prácticamente en guerra permanente, o sea, el cerco y el aislamiento del que es víctima una población de en torno a 2,3 millones de personas, que la gente tiene que saber que cuando hablamos de Gaza son 365 kilómetros cuadrados. Es una parcela de terreno pequeñísima. Ha vivido guerras en el 2008, en el 2014, ha habido conflictos en el 2021. Ahora esta guerra, que evidentemente está superando todos los récords en cuanto a muertes y destrucción, la violencia también se ha extendido a Cisjordania. Cuando decimos si hay guerra para rato, el problema es que la inestabilidad y la, podemos decir, casi situación de guerra es permanente en Oriente Próximo, en el conflicto entre palestinos e israelíes. Es complicado ser optimista. Ha habido premios Nobel de la Paz, ha habido acercamientos, pero como bien dice el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell, o apretamos el acelerador para obligar a Israel a que acepte la existencia de un segundo Estado, o la paz va a ser prácticamente imposible. En el caso de Ucrania también todavía tendremos que sufrir este conflicto bélico durante más tiempo. Pues ser optimista a corto plazo es complicado. O sea, no podemos olvidar que ya Putin está invadiendo Ucrania desde hace una década. La atención del mundo se ha girado en los últimos meses hacia el conflicto árabe-israelí, y si la ayuda que el Occidente básicamente presta a Ucrania decrece, no llega más dinero, no llega más armamento, no será difícil entender que Putin empiece a ganar terreno en un corto plazo. Es decir, probablemente las fuerzas de las que dispone ahora mismo el ejército de Ucrania sirvan para impedir que los rusos ocupen más del 20% que ahora ya controlan del territorio de Ucrania, pero si la ayuda internacional no se mantiene o no se incrementa, veremos cómo de manera muy peligrosa Rusia ocupe más terreno de Ucrania, y las ansias imperialistas de un dirigente como el presidente Vladimir Putin no sabemos dónde pueden tener fin. El 26 de febrero concluye esta exposición de la que estamos hablando, con las fotografías de Luis de Vega. ¿Hacia dónde va ahora, Miguel? Pues la siguiente cita es este viernes en Sevilla. O sea que según nos bajemos del tren estaremos ya preparando el viaje para
para Sevilla, que invitamos a todo el mundo. Allí tenemos la misma exposición con las mismas 42 fotografías. O sea que va enlazando, digamos, una ciudad tras otra. Sí, ¿no? llevamos, ya os digo, 10 ciudades y bueno, en todas las ciudades siempre hemos sentido que ha tenido una acogida muy buena. Además de esta, ¿qué otras actividades tiene la Fundación también, ¿no? En el ámbito cultural. Una de ellas, y de la que nace esta exposición, es el Festival Robert Capa Estuvo Aquí, que es un festival con un contenido fundamentalmente social, que nace de una fotografía que tomó Robert Capa en el año 36, al comienzo de la Guerra Civil, en Madrid, ante una humilde vivienda en el barrio de Vallecas, en la que unos niños jugaban ajenos ante la barbarie de la destrucción causada por los bombardeos, ¿no? Siempre tenemos ese carácter de reflexionar en torno a la fotografía y sobre todo en torno a nuestro propio pasado. Otra de las actividades y que ya también hemos realizado en Burgos y que de alguna manera se conoce a la Fundación por ella es los libros a las fábricas. Tuvimos la suerte de poder traerla aquí a Burgos, a la fábrica de L'Oréal, donde los trabajadores en 2 ocasiones han participado con 2 autores, con Pedro Miguel López y con Fernando Olmeda. Y bueno, la verdad que nos han concedido el Premio Nacional de Fomento de la Lectura por esta actividad y estamos muy contentos de poder seguir desarrollándola. Bueno, y está aquí Luis, en este estudio, y si ahora le decimos a Luis, quédate un año con nosotros a trabajar, Luis nos va a decir, no, que tengo ya muchos compromisos, ¿no? ¿Dónde vas a estar mañana, Luis? Bueno, esta noche estoy ya en Sevilla, estaré en Sevilla 3 días más y el lunes viajo a Jerusalén. El lunes estoy ya de nuevo un poco en marcha, sin fecha de vuelta, calculo que un par de meses por allí, si no ocurre algo que nos obligue a cambiar de emplazamiento. De momento esto es así, no sabemos. No sabe cuándo se va, pero no sé cuándo vuelve. Sí, ¿no? Tratamos de organizar la agenda y tratamos de planificar los relevos con los jefes de la redacción del país. Pero claro, esto no, yo llevo billete de ida, no llevo fecha de vuelta. Pues ha sido un placer, Luis, charlar contigo, que estés aquí con nosotros en este ratillo, hablando de una exposición y hablando también de parte de tu trayectoria, ¿no? Gracias a vosotros, sobre todo, bueno, pues por darnos la oportunidad, a mí, a la Fundación, a los comisarios, de conocer un poco más de cerca cómo sufren los civiles una guerra como la de Ucrania, y un poco desentrañar cuál es la función de los fotoperiodistas, de los reporteros y de los medios de comunicación en la sociedad actual. Es decir, que tenemos un tesoro que hay que cuidar y es el de la información libre y el acceso a todo cuanto acontece, ya sea lejos o cerca de nosotros. Muy bien, un placer, Luis. Gracias. Gracias también a vosotros, gracias Miguel. por la invitación. Enhorabuena por la exposición. Bueno, al autor. La verdad que está muy bien. Y Auría, por esa actividad que tenéis constante dentro de la Fundación, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Ojalá volvamos a tener esta entrevista pues, con ellos dentro de no mucho, pero que no haya guerras, que sea de otros temas de los que podamos hablar, que será un placer siempre. Muy bien.